Todo en la naturaleza está destinado a la degradación. Es el ciclo de todas las cosas. Se degradan y se desordenan para que sus elementos sean reutilizados luego en otra estructura. Una forma de este desorden, que experimentamos día a día en nuestros hogares e industrias, es la corrosión. Y para mitigarla, la ciencia humana lucha cada día. ¿Cómo? Hoy lo sabremos. Para eso, GPS viaja al interior de Colombia, departamento Santander, ciudad Bucaramanga. Ciudad conocida entre los ciudadanos por su calzado de calidad y entre los empresarios por ser un centro de hidrocarburos, como el petróleo y el gas. Trabajar con hidrocarburos trae problemas particulares que necesitan expertos y especialistas en cada campo. Uno de los mayores problemas es el deterioro de la infraestructura, la corrosión. La corrosión es algo que le da a los metales, sobre todo el aluminio no es tan corrosivo, pero el hierro sí es muy corrosivo. Pues al corroer se pierde fuerza. En el momento de alguna caída no tiene la misma protección. Corrosión es un efecto que se produce cuando hay desgaste o descomposición por un agente químico, generalmente pues oxígeno o algún tipo de agente pues que pueda generar desgaste en una estructura. Fácilmente se puede dar en metales, es como la concepción de corrosión se orienta más que todo hacia la descomposición de los metales por efectos ambientales que generan oxidación en las estructuras y pueden generar desgaste en los mismos. En Bucaramanga existe un lugar que lleva más de 15 años estudiando y mitigando la corrosión, fenómeno que genera grandes pérdidas económicas y daños al medio ambiente. En nuestra vida diaria el hombre requiere diferentes materiales. Entonces, tenemos casos por todos lados. Por ejemplo, para construir una casa se necesita acero, para las vigas, para poder usted transportarse necesita, por ejemplo, automóvil, se necesita materiales. Para nuestra vida diaria, el hombre requiere los metales. Estos metales que están en la naturaleza, estos óxidos, los vamos a transformar. ¿Qué se hace? Mediante un proceso de metalurgia se le imprime energía a estos óxidos metálicos y tenemos un metal refinado, que es el que vamos a usar para la construcción, para el acero de refuerzo, para, por ejemplo, si vamos a hablar de la industria de hidrocarburos, para los tanques, para las tuberías. Así que la corrosión no es culpa del metal. Él estaba así naturalmente. Somos nosotros los que cambiamos los materiales para nuestro beneficio. Ellos solo vuelven a su forma natural. Todos los metales expuestos al ambiente se corroen, incluso si se encuentran en espacios cerrados. La corrosión no se detiene y actúa a través de diferentes medios tales como la atmósfera, la microbiología o la fricción. El agua salada, los ambientes calurosos, las bacterias que comen hierro o el desgaste por el uso son problemas que necesitan de 3 elementos para su manejo: inspección, monitoreo y control. Para desarrollar estas tecnologías en el área de electrónica, lo abordamos en las especialidades de hardware, firmware, software y mecánica. Cada especialidad aborda diferentes problemáticas para que finalmente consolidemos el desarrollo de un producto tecnológico. Diferentes etapas de diseño conceptual, básico y de detalle, la parte de implementación, la parte de integración de partes y finalmente las etapas de validación y puesta en marcha de un producto, comercialización, entre otras cosas. Primero identifican dónde se encuentra el problema. Para esto hay varios métodos y técnicas. Todos los materiales son susceptibles de ser corroídos. Se puede identificar de muchas formas. Obviamente hay métodos, el más común es un método visual, porque cada material tiene una forma diferente de corroerse. Por ejemplo, un hierro o un acero, se puede observar la corrosión porque la coloración del material es diferente. Esa es una forma, y por ejemplo con el hierro, por ejemplo con el aluminio, cuando se corroe forma una capa blanca sobre la misma estructura del aluminio. Esas son metodologías simplemente visuales.
Obviamente existen metodologías mucho más avanzadas para la determinación de la corrosión de los materiales. Una de estas metodologías se llama ITION. ITION es una tecnología de inspección de tendencias de integridad en líneas de transporte de hidrocarburos. ¿Qué significa ello? Que desarrollamos unos vehículos instrumentados, dispositivos que se introducen dentro de las líneas de transporte de hidrocarburos, transportan gas, gasolina motor, crudo, aceites en general, y a través del viaje por las tuberías, el dispositivo, por medio de unos sensores que les instalamos, puede recopilar información que permita entender qué está pasando con la línea. Fenómenos relacionados con desplazamiento de tuberías, problemas mecánicos como abolladuras que presente la tubería, o simplemente el hecho de entender si la línea tiene un comportamiento operacional en presiones, temperaturas adecuadas, o en el peor de los casos si se están generando pérdidas de metal que posiblemente en unos años puedan generar la ruptura de estas tuberías. Entonces, en la corporación estamos desarrollando desde el 2001 este tipo de tecnologías. Iniciamos con un proyecto de una herramienta de inspección que inyectaba unos inhibidores. En el argot se les llama, por sus siglas en inglés, se les dice PIC de marrano y se les habla de los marranos inteligentes, Smart PIC. En ese sentido, para el 2004 desarrollamos una primera versión de una herramienta para registrar parámetros operacionales. Para el 2006-2007 sacamos la primera versión del ITION inercial y hoy estamos trabajando en una nueva tecnología llamada ITION espesores. Este dispositivo fue desarrollado por la corporación para inspeccionar las tuberías en detalle. Se inspeccionan unos cuantos kilómetros a la vez y luego se recupera el dispositivo para recolectar los datos en su interior y así diagnosticar los problemas que una estructura puede tener por la corrosión. Este dispositivo fue desarrollado por la corporación para inspeccionar las tuberías en detalle. Se inspeccionan unos cuantos kilómetros a la vez y luego se recupera el dispositivo para recolectar los datos en su interior y así diagnosticar los problemas que una estructura puede tener por la corrosión. Después de la pausa, veremos cómo se hace en este grupo de expertos para diagnosticar el tipo de corrosión y cómo la mitigan, ahorrando costos por medio del ingenio. GPS, la ruta de la investigación. GPS está recorriendo Bucaramanga para conocer más sobre cómo la ciencia ayuda a mitigar uno de los destinos de todos los metales, la corrosión. Esta es una ciudad que trabaja principalmente alrededor del calzado, el tabaco y los hidrocarburos. Uno de los problemas más importantes para el sector industrial ha sido el manejo integral del fenómeno de la corrosión. Sectores como el petróleo, el gas, el carbón y el transporte marítimo son las áreas en las que se enfoca la corporación para la investigación de la corrosión. Bueno, biocorrosión es el fenómeno de corrosión en donde los microorganismos están involucrados en ese proceso de corrosión, ya sea directamente o indirectamente. Directamente me refiero a cuando el microorganismo hace un contacto directo con la superficie metálica e indirectamente cuando el metabolismo de ellos produce como resultado metabolitos secundarios que son agresivos para el metal, por lo cual producen esa corrosión. Nosotros podemos encontrar, digamos que, un proceso similar a la biocorrosión, digamos en las baldosas del baño en donde vemos adherido ese moho negro. Ahí hay microorganismos que están adheridos a las baldosas y están, digamos que, haciendo un proceso de deterioro sobre ese material. También todo microorganismo que se le adhiere a uno en las piezas dentales, en los dientes, podría ser un proceso como muy homólogo a lo que se produce en una tubería con la biocorrosión. Acá estamos en el laboratorio de biocorrosión. En el laboratorio de biocorrosión básicamente lo que hacemos es poder evaluar
si existen las probabilidades de que tengamos problemas de biocorrosión en la industria, en los problemas que se tengan. Acá, por ejemplo, quiero mostrarles, digamos, el impacto que tienen los microorganismos en los sistemas industriales. Esta es una tubería de una industria petrolera. Acá podemos observar este daño que ocurrió y ese daño, de acuerdo a los análisis que realizamos, fue asociado a microorganismos. Acá lo que ocurre es que los microorganismos se van a ubicar en un punto donde se permita crecer formando una biopelícula. Y debajo de esa biopelícula es donde va a través de, digamos, de todos los productos metabólicos de los microorganismos, ellos van generando el daño a la tubería. Finalmente, como se puede observar en la tubería, fue pasante, generó un orificio, lo cual generó pues entonces pérdida de fluido, y eso es lo que se quiere evitar pues en cualquier sistema industrial que tengamos. ¿Por qué? Porque estamos manejando fluidos contaminantes y por lo tanto pues eso tiene un impacto ambiental. Entonces, así como vemos al interior de la tubería, los microorganismos también pueden afectar en la parte externa, generando corrosión externa. ¿Por qué? Porque muchas tuberías están enterradas, entonces en el suelo vamos a tener también una amplia gama de microorganismos viviendo, y ellos cuando este sistema de protección, que es el recubrimiento, se pierde, ellas pueden empezar entonces a generar una afectación y generar corrosión entonces en esta tubería. Realizamos una serie de pruebas para poder evidenciar que tenemos microorganismos en el sistema. Lo podemos realizar de una forma indirecta, haciendo un recuento de microorganismos en los diferentes fluidos o en muestras sólidas como suelos, etc. Para esto utilizamos una técnica que se llama extracción por dilución seriada. Entonces lo que hacemos es tener unos viales en donde tenemos el medio de cultivo y las condiciones atmosféricas para que los microorganismos crezcan. Básicamente lo que hacemos es, tomamos una muestra, tenemos una jeringa y vamos a tomar 1 mililitro de esa muestra. Una muestra, por ejemplo, de agua, de crudo, o tenemos un suelo, digamos, con un buffer, lo diluimos para que lo resuspendemos para poder tomar, digamos, como líquido. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar 1 mililitro de esta muestra. Entonces lo que hacemos es utilizar esta jeringa y le vamos a inocular la muestra. Pasamos un tapón que tiene el vial y comenzamos a agregar la muestra a este vial. Ya lo que hacemos, pues agitamos para homogeneizar la muestra con el medio de cultivo, y posteriormente lo que hacemos es llevar de forma sucesiva en una dilución 1:10 a cada uno de los viales. Exactamente, esa sería la más concentrada. Y así hacemos el mismo procedimiento para cada uno de los viales restantes. Estos viales que hemos inoculados los vamos a colocar en una incubadora a una temperatura específica, de acuerdo a la temperatura que encontramos el fluido en el campo. Posterior a un tiempo, que puede ser entre 14 o 28 días, que es el tiempo de crecimiento de los microorganismos, algunos son más lentos que otros, vamos a evidenciar unos cambios en los medios de cultivo. Entonces, en este tipo de viales, que son para productoras de ácido, utilizamos un indicador que se llama rojo de fenol. Es un indicador de pH. Entonces, cuando él tiene un color rojo-naranja, digamos que es el color del medio, luego de crecimiento de microorganismos va a virar a un color amarillo. Incluso con turbidez, que es la evidencia de que los microorganismos crecieron. A este método de diagnóstico se le llama viales. Se utiliza una técnica de cultivo biológico que indica qué tipo de microorganismo está deteriorando los materiales y qué tan grande es su población.
Si hay microorganismos en el vial número 10, significa que la tubería está infectada. Esta técnica de microbiología es mucho más precisa que las técnicas de detección anteriores, donde se solía extraer al azar una parte de la tubería para observarla directamente. Esto significaba interrumpir las operaciones de la planta, y aún así era muy difícil encontrar los microorganismos. Los viales sirven para encontrar microorganismos que producen corrosión, pero en el fenómeno de la corrosión también influye el ambiente donde se halla el material. En la corporación cuentan con un laboratorio de físico-química, donde analizan el material que rodea al metal susceptible. En nuestro laboratorio de físico-química nosotros trabajamos principalmente con muestras de suelo y muestras de agua de producción industrial. Entonces nosotros determinamos el potencial corrosivo de estas muestras determinando varios parámetros físico-químicos como pH, conductividad, alcalinidad, concentración de iones cloruros, sulfato, nitratos, hierro. Determinando estas concentraciones, estos valores de estos parámetros, nosotros podemos determinar si una muestra tiene potencial corrosivo o no. El valor agregado que da el laboratorio realmente es que además de los análisis físico-químicos que se le hace a la matriz que nos llega para evaluar, es la interpretación de los resultados, y generalmente lo que se hace, digamos, adicional en comparación a otros laboratorios, es que esa información alimenta unos modelos que nos permiten estimar la corrosividad del sistema y tomar decisiones, digamos, oportunas en función de esos parámetros. Entonces es más, el valor agregado realmente va en que los análisis se usan para un modelo de corrosividad, por decirlo así. Pero las sustancias que los tubos transportan también corroen, y la corrosión es un fenómeno que se demora varias semanas en manifestarse. ¿Qué tal tener un pedazo de la estructura que se pueda desprender para analizarlo? Bueno, ya lo hicieron. El uso de retráctiles y dispositivos similares es de común uso en la industria de los hidrocarburos. La corporación tiene un diseño propio basado en estudios que hicieron con ingenieros mecánicos de la Universidad Industrial de Santander. La idea primordial o que prima sobre este artículo es minimizar costos y poder ofrecerlo más prontamente a la industria, y adicionalmente a ello poder suministrar toda la experiencia y la información que hay al interior de la corporación. Bueno, te tengo un ejemplo muy particular del producto de desarrollo tecnológico de la empresa de base tecnológica. Esto es un retráctil. Los retráctiles es un armado que se dispone sobre las tuberías que se quieren inspeccionar para poder medir la corrosividad, hacer inyección de químicos o incluso medir eléctricamente ciertas propiedades que están ocurriendo dentro de la tubería. Él está fabricado en acero carbono y acero inoxidable, consta de una varilla retractable, que es esta que hay acá, unos sellos, una universal y los demás accesorios que se necesitan para poder confinar el fluido hasta una válvula. Este retráctil tiene por fin poder alojar en su interior cupones gravimétricos. Un cupón gravimétrico, en este caso es un cupón laminar, que está fabricado en material bien sea de la tubería o bien sea de un material muy similar o de un bajo carbono. Este cupón, una vez lo introducimos dentro de la tubería, es capaz de emularme los procesos de corrosión que hay al interior de ella. Después de la pausa entenderemos qué hace la gente de la corporación con estas mediciones y resultados para dar una respuesta efectiva que mitigue la corrosión. Las investigaciones sobre corrosión han traído a GPS hasta la ciudad colombiana de Bucaramanga. Esta ciudad nos ha mostrado que es un mito que sus habitantes son de carácter fuerte. Por el contrario, nos han abierto las puertas de su ciudad para que la exploremos con libertad.
Una de esas puertas que nos han abierto es la de los laboratorios de la Corporación para la Investigación de la Corrosión. En este lugar se investiga y trabaja para mitigar la corrosión, un fenómeno que genera pérdidas en todos los sectores. El Laboratorio de Recubrimientos de la Corporación para la Investigación de la Corrosión es un laboratorio que se ha implementado para la evaluación de diferentes esquemas de recubrimientos utilizados en la industria para la protección de sus estructuras. Es decir, se dedica a evaluar diferentes propiedades que pueden perder los recubrimientos y que en últimas van a permitir que la protección para la cual inicialmente fueron aplicados se vaya perdiendo. Este fue el laboratorio que dio inicio a la corporación años atrás. Proteger la estructura con algún tipo de recubrimiento es el primer paso para contrarrestar la corrosión. Todo empezó en Cartagena, ciudad portuaria expuesta a los cloruros presentes en el agua marina. Estos aceleran el proceso de la corrosión. Para mantener la infraestructura situada a orillas del mar es necesario un mantenimiento periódico. Esta necesidad fue la que le dio vida a la corporación, que comenzó su batalla contra la corrosión con recubrimientos. En términos económicos podemos hablar que, por ejemplo, el mantenimiento de un tanque de almacenamiento de crudo de 50.000 barriles puede valer aproximadamente alrededor de unos 500 millones de pesos. Esta labor se debía desarrollar aproximadamente cada 5 años. Si esa labor ahora, por la utilización de los resultados del proyecto, se extiende a 15 años, el ahorro solamente en dinero se estaría hablando más o menos de unos 1.000 millones de pesos por tanque, sin tener en cuenta los ahorros que las empresas calculan como costo diferido que aduce a tener un activo totalmente parado por los mantenimientos, que también es un dinero bastante considerable. Esta protección contra la corrosión es una solución temporal, pues algún tiempo después es necesario el mantenimiento. Además, esta es solo una protección externa. Años atrás, un accidente ofreció una solución para proteger los metales desde su interior. La protección catódica es una técnica resultante de muchos estudios y lleva mucho tiempo aplicándose y desarrollándose. Formalmente empezó en estudios realizados en Estados Unidos. ¿Allá qué pasaba? Había una tubería que llevaba muy poco tiempo instalada e hicieron una línea de tipo tranvía. El tranvía, ¿qué hace? Usted hace circular una corriente eléctrica en DC. Entonces, esta corriente que circulaba del tranvía pasó a la tubería en un fenómeno que se llama interferencia eléctrica. ¿Qué pasaba ahí? Los rieles del tranvía que están en contacto con el suelo se comportaron como cátodos y la tubería se comportó como un ánodo. En el proceso de corrosión, el ánodo se convierte en el que da material, el que pierde material, el que aporta los electrones y pierde masa. Entonces hubo una corrosión acelerada de la tubería. Entonces, ¿qué pasó? Estos señores hicieron su sistema de tranvía y cuando se dieron cuenta la tubería falló en muy poco tiempo. A raíz de eso se hicieron los estudios y se dieron cuenta de que había una relación entre la corriente del metro, del tranvía y la tubería. Y se pusieron a hacer estudios y llegaron a la conclusión de que se estaba protegiendo catódicamente las líneas del tranvía y se estaba sacrificando en la tubería. Un error trajo beneficios a muchas industrias con problemas de corrosión. Hoy en día son pocas las embarcaciones que no cuentan con este sistema. Esta es una técnica que se está aplicando como una técnica de mitigación alternativa, o sea, se aplica junto con otras técnicas para llegar a disminuir el riesgo de corrosión. Debido a eso, a que la CIC es un ente que busca
trabajar en el área de control de la corrosión y siendo la protección catódica una técnica, entonces se llegó a empezar a trabajar en esta rama. ¿Qué se hace? Primero hay como algo clásico, como alguna metodología que se sigue para realizar diseños, realizar construcciones, realizar estudios para ver cómo está la protección catódica, cómo está el recubrimiento de la tubería. Todo eso lo hacemos nosotros en la parte de la línea de protección catódica. Y aparte de eso, a través de los años se van dando necesidades, y muchas de estas necesidades puede que no estén cubiertas por productos en el mercado o que sea muy costosa la tecnología para aplicarla aquí en Colombia. Entonces la CIC ha realizado algunos proyectos de investigación enfocados a esa rama, a protección catódica. Esta corporación es la institución que se ha encargado de mitigar los problemas de corrosión en Colombia, con instalaciones que abarcan todos los aspectos de este tema: la detección, el diagnóstico y las soluciones. Al mismo tiempo, genera nuevos conocimientos y empleos para el país. Una de las metas que tiene la corporación es la creación de empresas de base tecnológica, y las empresas de base tecnológica son justamente el mecanismo a través del cual se hace desarrollo tecnológico en el país, y también se hace desarrollo social, porque son generadoras de empleo. Lo interesante aquí es que no es el empleo técnico, digamos, no es el empleo del trabajador, etcétera, etcétera, sino estamos hablando de generación de empleo profesional, es decir, de generación de empleo a alto nivel.